Hola, ¿cómo andan todos? Bueno, gracias Carlos y todo el equipo de Caleo. Y a todos ustedes también por estar acá. Vi países, gente de Brasil, de Chile, de Estados Unidos, de Argentina, muchas familias representadas. Y para mí es un gozo realmente poder estar acá y ver el tiempo que está viviendo la iglesia. No, no, mira, desde Perú, grande Perú. Realmente para mí es un tiempo de la iglesia glorioso, en el cual no estamos viendo cómo está creciendo localmente alguien en particular, sino cómo su hijo se está revelando de forma global. Y eso es tremendo. Entonces, cuando me escribió Carlos y me dijo, mirá, me encantaría que podamos charlar acerca de la reforma de la mente, eh, a mí me agarró un miedo en particular, porque cada vez que hablo de este tema o cada vez que estudio sobre este tema, mi preocupación es que la gente que me escucha salga y diga, bueno, tengo que empezar a pensar mejor, tengo que salir y mejorar mis pensamientos, o mis pensamientos tienen que sonar más bíblicos, porque la reforma de la mente no habla de una evolución de la mente, no se trata de una evolución de la mente. Porque eso nos llevaría a nosotros a una mejora humanista arraigada a nuestras fuentes de pensamiento y razonamiento. Vemos cómo la serpiente introduce, ¿no?, esta sabiduría del mundo y para Eva fue buena y apetecible. De repente ella dice, acá hay algo, hay una fuente de conocimiento del bien y del mal que de repente yo puedo decir qué es bien para mí y qué es mal para mí. De repente, ya ahora bajo mis necesidades puedo determinar el bien y puedo determinar el mal. Yo siempre me acuerdo, nosotros estuvimos trabajando muy fuerte la primer lucha en Argentina contra el aborto. Estuvimos en los eventos del Congreso, estuvimos trabajando con muchos diputados. En ese tiempo la idea no solamente era que los diputados voten en contra del aborto, sino que ellos conozcan al Señor, porque literalmente era ponerle una aspirina a un cáncer. Entonces, no simplemente era cambiar esa votación, sino que ellos conozcan la cruz, que ellos entiendan este nuevo nacimiento. Y para mí era una locura estar hablando con alguien que me decía, para mí el aborto es empatía, y para nosotros el aborto era muerte, era asesinato. Entonces vos ves cómo la serpiente del Edén no le habló solamente a Eva en ese ámbito que nosotros vemos, sino que es el día de hoy que de distintas formas, de distintas maneras, en distintas pantallas, de forma política, musical, cultural, nos sigue hablando y nos sigue formando a nosotros. Pablo dice algo súper interesante sobre esto. Pablo dice en Romanos 1:23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Entonces, nosotros inconscientemente, porque nuestra naturaleza adámica nos lleva a ese lugar, realmente somos gente idólatra, ya que la idolatría la podríamos definir de alguna forma en moldear la gloria y la imagen de Dios a nuestra imagen. Entonces, la fuente de nuestra falta de conocimiento de Dios es la idolatría que nos habita. Entonces, podríamos pensar que nuestra mente fabrica constantemente becerros. Constantemente. Nosotros tenemos becerros emocionales constantemente, becerros de imaginación. Entonces ya capaz los becerros no son de oro, capaz no lo usamos con incienso, no lo usamos con barro, pero nuestros pensamientos generan un becerro constantemente en los cuales nosotros podemos decir, bueno, bajo mi conciencia, bajo mi entendimiento, bajo la información que yo puedo ver, bajo la teología o la denominación que me tocó, me imagino. Pero la noticia es que nuestra imaginación rebaja la gloria de Dios. Entonces, por eso Dios es un Dios que se reveló a sí mismo. Entonces, si nosotros entendemos el valor de la cruz,
y su resurrección, entendemos el consumado es, nosotros seremos libres de millones, de miles de cuestiones temporales. Va a cambiar tu forma de ver la vida, va a cambiar tu forma de orar, va a cambiar tu forma de servir, va a cambiar tu forma de predicar, va a cambiar tu forma de enseñar a tu familia, de tener diseño de tu familia. A mí me encanta cómo en el maná, de repente ir al maná era algo de todos los días, pero era algo de un diseño familiar. Cada uno de la familia tenía un diseño de cómo ir y recoger el maná. Ahora nosotros entendemos que ese maná era una sombra y figura de Cristo. Jesús dijo, yo soy el pan que cayó del cielo. Entonces nosotros empezamos a entender que hay un diseño en nuestra familia que está literalmente determinado en el maná que cayó del cielo, que es Cristo. Va a cambiar tu familia, tu forma de ver la iglesia, de ser la iglesia. Va a cambiar tu forma de administrar el dinero. ¿Por qué? Porque ahora vas a tener una causa que está por encima. Jesús a los 12 años dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Hay un propósito. Jesús en el final de sus días en la carne dice, para esto he venido, esta es mi causa, para esto he venido. Sigue diciendo lo mismo que dijo cuando era pequeño, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Está diciendo constantemente lo mismo, yo tengo una causa, yo tengo un propósito. Ahora, la reforma de la mente no es la sanidad de nuestra mente. Porque si nosotros hablamos de mejoría o hablamos de restauración o hablamos de arreglo, hablaríamos de muchas cosas, pero no estaríamos hablando del Evangelio. Y nos estaríamos juntando acá a hablar de algo que no es Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿por qué no hablaríamos de Evangelio? Porque el problema de la mejoría de la mente está haciendo nula la cruz y está haciendo nula la gracia. Porque la cruz, la gracia, es Cristo dado a nosotros. Porque nuestra naturaleza adámica no tiene arreglo. Tenemos que experimentar muerte, tenemos que experimentar sepultura y empezar a operar desde la vida del resucitado, ya que Él opera en una nueva mente. Dios no te da pensamientos buenos, Dios te dio una naturaleza que porta una mente y que esa mente tiene sus pensamientos. Entonces, ya que Dios vamos entendiendo que no habla cosas de su Hijo, sino que Dios habla y revela a su Hijo. Y nosotros después vemos a su Hijo en todas las cosas, porque cambia la fuente de verlo. Entonces, nosotros luego vamos a poder ir más al detalle, pero empezar a entender la salvación del espíritu, del alma, porque en el espíritu es un suceso eterno, es un consumado, pero el alma después necesita cruz cada día para experimentar el proceso de transformación. Por eso, como decía Carlos, vístanse del nuevo hombre, desvístanse del viejo y vístanse del nuevo, porque este conocimiento nos trae transformación. Entonces nosotros podríamos observar algunos principios cuando podemos hablar de reforma de la mente. El gran error común, el primero que yo puedo llegar a encontrar capaz, es lo que estábamos recién mencionando de forma muy leve, que es pensar la renovación como una mejora de la mente. Romanos 12:2 dice, transformados por el medio de la renovación de vuestro entendimiento. Muchos asumen que Pablo está diciendo, tomen su mente natural y cámbienle contenido. De repente digan, reeduquen su moral o reprogramen su cognitiva. De repente pongan pensamientos positivos cristianos, ¿no? Pongan en la heladera todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no estudien para los exámenes. De repente, no sé, entonces, no sé, el control de los pensamientos, pero Pablo no está diciendo eso. ¿Por qué? Porque la mente natural no se renueva, porque la carne no se mejora, la carne es enemistad con Dios y el viejo hombre no se puede educar. Pablo sigue diciendo esto en Romanos 8:7, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, no dice, está desalineado a Dios. Está diciendo, esto es enemistad con Dios. Entonces, la frase, ¿no?, de la restauración de todas las cosas, empezamos a ver, por ejemplo, Hechos 3:21, que dice, ¿a quién de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas?
de que habló Dios por boca de sus santos profetas de tiempos antiguos. Y empezamos a ver que el texto no dice la restauración de todos, sino está diciendo, dice las cosas. Entonces, la palabra en el original es pantón, no los hombres ni las personas. Y esto ya empezamos a ver que es una marca semántica que las escrituras nos están mostrando. El sujeto humano ya no está en el proceso de la restauración, ya que el hombre que está en Cristo, está descrito por Pablo, no es algo a restaurar, sino que es algo ya creado. Por eso, 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva creación es. No estoy diciendo que ustedes tienen que restaurarse, ustedes ya son alguien creado. Entonces, en el lenguaje apostólico para el creyente no es escatológico, no es algo que espera una restauración, sino que esto es algo ontológico, es algo consumado, es algo que ya se ha dicho, es algo que ya se ha hecho, es algo que ya se ha creado y se ha establecido. Entonces, Pablo empieza a experimentar este concepto y decir, ok, estamos hablando de un cambio de mente y no de una mejora de mente. Porque en el término griego, la renovación no implica reparación, no implica reciclaje, no implica mejora progresiva, sino que empieza a hablar de una introducción a una cualidad completamente nueva. Es el kainos. De repente vos estás introducido a una creación nueva. Y esto podemos ver, como decía en Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Cristo hecho para nosotros sabiduría, dice 1 Corintios 1:30. Porque la renovación de la mente no ocurre bajo ningún punto de vista en la mente adámica, sino que ocurre por el nuevo hombre. Entonces, Dios siempre resuelve vistiéndonos, ¿no? Adán y Eva cuando pecan, Dios mata a un animal y los viste en esta figura de que ahora nosotros somos revestidos por el verdadero sacrificio. De repente ahora somos vestidos por Dios, ahora por el Hijo, por la nueva creación, que Él porta esta mente en la cual nosotros estamos hablando. Entonces, luego podemos encontrar también el sujeto de la renovación no es la mente vieja. Y esto es realmente una clave y realmente a veces podemos pasarlo por alto. Pablo no dice renueven sus mentes para llegar a ser nuevos. Pablo está diciendo despójense del viejo hombre y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Esto está en Efesios 4:22. Entonces, marca estos 3 puntos. Despójense del viejo hombre, revístanse del nuevo hombre y empiecen a funcionar desde una mente renovada. Empezamos a ver la cruz de una forma muy clara, porque nosotros a mí siempre me pasó, yo tuve, el caleo anterior he contado una experiencia que tuve de muerte de un amigo y de mi hermano, y yo bueno, ahora no, ahora me casé y me he mudado, pero cuando vivía con mis padres, vivíamos enfrente de un cementerio. Y yo siempre, para mí ya el cementerio era como parte del paisaje, ¿no? Y eran vecinos muy tranquilos, no les molestaba la música, no les molestaba nada. Eh, y yo me acuerdo que obviamente, si hay un cementerio, hay casas de velatorios, ¿no? Entonces yo aprendí a convivir con todo el ecosistema de la muerte, básicamente. Yo sabía que si pasaba por ahí tenía que callarme porque por respeto a los que estaban en los velatorios, por los que estaban entrando al cementerio. Y normalmente la gente en el velatorio no lloraba tanto como cuando volvía de la sepultura. Yo veía que la gente volvía de la sepultura mucho más quebrada que en el velatorio. Porque en la sepultura uno se da cuenta que eso que se murió nunca más vuelve. Se terminó. Entonces es muy importante entender
nosotros fuimos sepultados juntamente con Él. Y todo lo que fue sepultado juntamente con Él no tiene más gobierno sobre nosotros y nosotros no podemos pretender que eso vuelva a nuestra vida. Entonces dice, despójense del viejo hombre, sepulten al viejo hombre y empiecen a revestirse del nuevo. Funcionen desde una mente renovada. Porque el espíritu de la mente no es la mente natural diciendo cosas espirituales. El espíritu de la mente es una mente gobernada por el espíritu. Es una mente que ve desde el espíritu. Entonces, ¿qué son las cosas que se restauraron? Las escrituras, cuando habla de las cosas que se restauraron, habla consistentemente del orden creado, del diseño creado, la creación sujeta a corrupción, las estructuras afectadas por el pecado, el cosmos, la nueva humanidad. En Romanos 8, que es un texto clave, dice, la creación fue sujeta a vanidad y la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Vamos a ver pasajes que dice la creación gime, pero los hijos de Dios tienen este espíritu por el cual la creación gime, por la cual la creación espera la manifestación de los hijos que operen desde la mente renovada. Porque la creación será liberada, porque los hijos han sido regenerados. Entonces, la restauración concierne el orden creado. Empezamos a ver un diseño en nuestras vidas, empezamos a ver un diseño en cómo, esta semana estuve en un campamento de gente muy instruida. Gente que, yo me acuerdo que yo decía un versículo, pero a veces lo tiraba, vieron que a veces uno no lo va a leer el versículo, pero lo cita como diciéndolo, y ahí los chicos ya lo marcaban solos en la pantalla, y ellos eran chicos con mucha información. Pero de repente empezamos a hablar acerca de la mente renovada y empezamos a hablar acerca de la revelación de Jesucristo, de cómo todos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo habló siempre de lo mismo. Cómo Cristo fue el centro de todas las cosas. Dice, el árbol de la vida estuvo en el medio del Edén. Y si de repente vamos a Apocalipsis 22:2, dice, y el árbol de la vida estaba de un lado y del otro lado del río, porque siempre estuvo en el medio el árbol de la vida. Siempre tuvo Cristo como la solución que Dios envió. Pero de repente me decían, nunca había visto, o sea, ahora la Biblia tiene sentido. Ahora lo que yo canté toda mi vida tiene sentido. Tiene sentido. O sea, era una locura maquillar constantemente una mente degradada, una mente enemistada con Dios. Porque, claro, nosotros pensamos, si le ponemos versículos o si le ponemos ideas evangélicas, Dios lo va a sellar y Dios lo va a aceptar. Pero la serpiente le decía, ¿acaso Dios no te dijo? La serpiente operaba a Eva y tentaba a Eva con la palabra. La serpiente decía, no, pero Dios quiere ocultarte esto. La serpiente, ¿qué estaba haciendo? Estaba distorsionando el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Entonces, el hombre en Cristo no es restaurado, es reemplazado. Es quitado del medio, es sepultado y es reemplazado por la vida del Hijo. Yo creo que lo conté en la conferencia, pero a mí siempre me impactó el entendimiento de esto, de ser reemplazado, de la sustitución, que Cristo, por ejemplo, la historia de Barrabás es que Cristo estaba muriendo literalmente por Barrabás, él estaba siendo sustituido por el que merecía ser crucificado. Yo me acuerdo cuando fallece mi hermano, mis padres estaban volviendo de la clínica y aparece un niño pidiendo monedas y empieza a tocarle la ventana del auto en un semáforo y le empieza a pedir monedas. Y cuando le empieza a pedir monedas, mi papá, en su estado de shock de haber muerto su hijo, saca una moneda, se la da y vuelve a subir la ventana y sigue mirando para adelante. Y Dios les habla en ese momento en el auto y le dice, ¿saben por qué ustedes están resolviendo este problema con una moneda? Porque ustedes no le ven la cara de su hijo a ese niño.
Entonces, de repente empezamos a entender que Dios resolvió las cosas poniéndonos la cara de su Hijo. Nos pone la cara de su Hijo, la naturaleza de su Hijo, la vida de su Hijo y todos los atributos de su Hijo. Y esto es un punto central y esto no admite ambigüedad, porque el viejo hombre no puede ser restaurado, Adán no puede ser sanado, la naturaleza caída no puede ser corregida. Romanos 6:6 dice, nuestro viejo hombre fue crucificado. La cruz no restaura sujetos. La cruz nos dio por terminados. Entonces, la resurrección no nos vuelve a lo anterior, sino que nos introduce en el nuevo hombre. Nos introduce en una nueva naturaleza que porta una nueva mente. En 1 Corintios 15:49 dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, eh, hablamos de esta lógica transicional, sustitutiva. Entonces, empezamos a ver entonces que la mente renovada es Cristo operando en nosotros. 1 Corintios 2:16 dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice, estamos aprendiendo a pensar como Cristo. Vieron que un gran problema que tuvo la iglesia evangélica durante toda la vida es que decir, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿No? Porque era pensar cómo actuaría Jesús. Entonces nosotros siempre intentamos imitar su mentalidad. Y siempre empezamos a pensar cómo él pensaría, pero en realidad nosotros tenemos su mente. Pero este entendimiento y este fluir de su vida solamente es posible si el viejo hombre murió, su nueva vida fue impartida y Cristo habita como mi vida interior. Entonces, la renovación de la mente no es una introspectiva, es participativa. Participamos de la mente del Hijo. A mí me encanta que la mente de Cristo es derecho de autor del cuerpo, ¿no? Porque habla de forma plural. Dice, ok, esto es plural, esto es mente. Cuando nosotros estamos en estos ambientes, Dios le habla a su Hijo y como nosotros estamos en su Hijo, como iglesia, Dios habla y nos va limpiando, nos va puliendo, nos va llevando de una forma más clara, de una forma más exacta. Por eso es tan importante estar rodeado, hermano, de gente que ame más la verdad que tu zona de confort. Estar más rodeado de gente que realmente ame la vida del Hijo antes que la cultura evangélica. Todo eso va a pasar, hermanos. Esto es permanente, esto es eterno. Entonces nosotros vamos viendo los contrastes, ¿no? Porque hay contrastes entre la renovación, por ejemplo, de la mente y, no le quiero pegar a nadie, pero no sé, la sanidad interior, por ejemplo. Que vos podés decir, trabajar con la mente adámica, revisar los recuerdos, resignificar las experiencias, buscar los equilibrios emocionales. Y el yo constantemente sigue pensando, solamente que ahora piensa un poquito mejor. Ahora tiene ayuda y tiene herramientas emocionales para pensar un poquito mejor. Ahora, ponemos del otro lado de la balanza la renovación en Cristo, la renovación de la mente del nuevo hombre, que permanentemente está atada a la muerte del viejo hombre, que no sana la mente vieja, sino que te introduce a otra mente, que desplaza al yo como el centro cognitivo. Lo desplaza, te pone... ¿vieron? Es como ponerse unos lentes de color naranja y de repente cuando vos te pones los lentes de color naranja ves todo naranja. ¿No? Entonces, todo lo que ocurre está distorsionado por ese lente. Entonces vos podés ponerte el lente de tus heridas y resignificar tus heridas que el mundo te hizo y poder verlo de una forma más sana o menos dolorosa o verlo desde el lente de las heridas de Cristo. Porque por sus llagas nosotros fuimos sanados, por sus llagas fuimos nosotros curados. De repente cuando uno lo ve del lente de la cruz, lo ve todo
mediante la resolución de la cruz, la reconciliación de la cruz. Entonces, el ya no vivo yo no es moral. Es literalmente ya no pienso yo, piensa Cristo en mí. Empezamos a ver todo desde una forma, desde lo eterno, ya no desde un lente resignificativo para lo que me pasó esta vida, sino que el hecho eterno es lo que me da el significado de mi vida. Entonces, podemos ver que jamás vamos a hablar de la sanación de la conciencia o la restauración del alma. Hebreos, por ejemplo, 9:14 habla de las conciencias purificadas. Hebreos 8:10 habla de las leyes escritas en la mente. Entonces, empezamos a ver que esto que está hablando Hebreos, por ejemplo, habla del resultado del sacrificio del consumado. Habla del efecto de una vida impartida. Habla de las consecuencias del nuevo pacto. Porque la conciencia no se analiza simplemente, la conciencia se limpia por la sangre. La mente no se puede reparar, la mente debe ser gobernada por Cristo. Porque podríamos decir esto, la renovación de la mente no vamos a hablar jamás en que pueda consistir en sanar la mente adámica, sino que ahora nuestro desafío es entender que ahora vivimos de la mente del nuevo hombre. Y este es nuestro gran proceso y esta es nuestra gran lucha. Porque no es el yo aprendiendo a pensar mejor, sino Cristo pensando en nosotros. Porque la mente no se restaura, sino que se somete a una vida que no es suya, a una experiencia que no es suya, porque la experiencia de Él ahora es nuestra experiencia. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? La transformación no va a venir por una introspección o por información, sino que empieza a venir por participación. La participación de Cristo como nuestra sabiduría, la participación de Cristo como nuestra mente y como nuestra vida en nosotros. Pero realmente nosotros tenemos que tomar este tema con una seriedad eterna. Yo me acuerdo de una historia que la gente se reía mucho en algún punto, de que un hombre en Argentina era ludópata y él con su gasto en el juego empieza a pedir dinero prestado y todo el dinero a prestar fue muy grande. Entonces él decide volar y decir, ok, no desaparezco. Dejó a su esposa y ellos no tenían hijos y él abandona a su esposa y la deja con la deuda. Nunca se supo dónde fue este hombre. Esta mujer empieza no sé si se anotó en Calais o qué, pero hizo un par de negocios que le funcionaron muy bien y de repente ella no solamente pagó la deuda, sino que se hizo millonaria. Y esta mujer nunca encontró a su esposo nunca se enteró que su esposa se había hecho millonaria, nunca se enteró que había pagado la deuda. Esta mujer se enferma, se muere y le queda la herencia era para su esposo, nunca se han llegado ni a divorciar. Entonces, el Estado argentino te da 3 intentos de anuncio. Te dice, por ejemplo, que tienen que notificar a esta persona 3 veces para que venga a buscar la herencia que tenía. Así que llega la idea de que lo habían encontrado por Bolivia a este hombre durmiendo en una plaza. Entonces la justicia argentina lo fue a buscar. Y cuando lo van a buscar, este hombre ve a la policía y sale corriendo. Del susto que tenía porque pensé que lo venían a buscar para meterlo preso por la deuda que tenía. Y dice que así pasó 3 veces. Este hombre luego nunca más lo pudieron encontrar. Por las 3 veces que lo fueron a buscar, él, a partir de la deuda que él creía que tenía, entonces él se murió sin saber que la deuda había sido paga y que él era heredero de una riqueza tremenda. Ahora, ¿cómo nos puede pasar a nosotros, dentro de una vida cristiana evangélica de tantos años, de que de repente la cruz de Cristo venga a nosotros
y nos presente la coherencia que tenemos en Cristo. Pero nosotros nos escapemos y nos estamos perdiendo cosas por nuestra moralidad. Nos estamos perdiendo a Cristo por cosas que nosotros pensamos que tenemos que hacer. Por eso el gran desafío de la reforma de la mente es desvestirnos del viejo hombre. Es desvestirnos de la condena, es desvestirnos de la idea que nosotros podemos hacer algo. Hermanos, muchos de nosotros tenemos Torre de Babel, construyéndola con lindos ladrillos, pensando que con lo que estamos haciendo, con nuestro esfuerzo, podemos llegar a Dios. Entonces, la mente de Cristo, la renovación de la mente, viene a tirar desde cero tu Torre de Babel. Vos estás dormido en un banquito y viene el Espíritu Santo a decirte, mirá, esta es la renovación de la mente, este es el poder de la cruz, esto es sepultar al viejo hombre, necesitas desvestirte del viejo hombre, necesitas sacarte lo que te han enseñado. La serpiente, perdón, Dios cuando habla con Adán y Eva, luego su encuentro con la serpiente, él le dice, ¿quién les ha enseñado a ustedes que están desnudos? ¿Quién les trajo a ustedes todos estos conceptos que yo no se los di, que yo no se los puse? ¿Quién les enseñó a ustedes? Vamos a ver gente constantemente, Marta, María, sentados en una silla, Jesús sentado en la mesa y le dice, estás afanada y turbada. Hey, está el príncipe de paz sentado en tu mesa y vos estás más preocupado por cocinar y porque los demás estén sirviendo de forma correcta, que doblen la servilleta de forma triangular, que de repente abran, que cierren, que la comida no se enfríe y el príncipe de paz está sentado a la mesa. Entonces hay un punto que nosotros tenemos que entender, es que en qué momento de nuestra vida la mente opera siempre poniendo al Hijo como el eje de todas las cosas. En Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y no sé si extenderme mucho más, yo sé que tengo que hablar con Gio, pero hermanos, el gran punto, y si querés Gio, esto lo podemos charlar en alguna de las preguntas que tengan por ahí, es que nosotros tenemos que entender la urgencia de conocer la dignidad que hay en el nuevo hombre. Tenemos la urgencia de entender que este es el poder de Dios. Porque la cruz es poder de Dios, es locura para los que se pierden. Pero la cruz es el acceso, o sea, la mente renovada tiene una cerradura en forma de cruz, solamente accedes por la cruz. Los diseños eternos tienen cerradura en forma de cruz. Nosotros necesitamos conocer a Dios. Miren, las escrituras dicen, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jeremías 9:23 dice, así que Jehová dijo, no se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el sabio en su sabiduría. Y en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, más alábense en esto, en lo que se hubiere de alabar. ¿Vieron lo que hablamos recién de Jesús con Marta y María, diciendo, mira que ella tiene realmente, está buscando y se está llevando lo único que importa, lo que no se puede perder. La buena parte, lo que no se puede perder. Y acá en Jeremías, Jehová está diciendo, miren, realmente si van a alabarse, alábense en lo que se tienen que alabar, que es en entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas son las cosas que quiero. Primero de Pedro 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Estamos hablando de la persona de Jesús, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina.
Y en esa naturaleza divina es donde nosotros encontramos la mente renovada. Entonces, al tener la vida de Dios, tenemos participación de la naturaleza de Dios, por los cuales tenemos participación de los pensamientos de Dios. Entonces, ¿qué es la naturaleza? La naturaleza es lo que no puedes evitar ser. De repente todos sabemos que un perro va a ladrar en algún momento, aunque a uno le digan perrijos, en algún momento el perro va a ladrar. Vieron, en Argentina se puso de moda una cosa que se llama los Terian, no sé si en sus países están, que es gente que se identifica como perro, como zorro o como loro. Y a mí me encanta porque si les duele la panza no van al veterinario, tienen que ir al doctor, porque la naturaleza es lo que uno no puede evitar ser. Ahora Dios nos transfiere a su naturaleza lo que Dios no puede dejar de ser. Entonces, Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, del día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La mente renovada opera y apunta al conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, para que anden dignos, ¿cómo es digno del Señor? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, uno puede conocer a Dios por, sí, bueno, yo conozco que Dios hace milagros, ¿no? Entiendo que Dios creó y como creó, por ejemplo, Salmo 103:7 dice, sus caminos notificó a Moisés, pero a los hijos de Israel sus obras. Moisés conocía los caminos de Dios, como él sabía que, por ejemplo, cómo hacía para que el maná caiga del cielo. Ahora, Israel salía a recoger el maná, pero Moisés sabía por qué llegaba el maná y qué significaba el maná. Israel veía la bondad de Dios, pero Moisés sabía por qué había llegado la bondad de Dios. Israel veía la ira de Dios, pero Moisés sabía qué es lo que aplacaba la ira de Dios. La gente quería una respuesta de Dios en Israel, pero Moisés decía, yo sé dónde tengo que ir para una respuesta. Entonces, lo que nosotros luego podemos experimentar es que empezamos a entender el propósito, la voluntad, empezamos a entender los principios del nuevo pacto y empezamos a entender cómo leer la Biblia y podemos ver que los pensamientos de Dios y los diseños por los cuales Dios opera y Dios actúa, y esto es como un conocimiento superior. Entonces empezamos a orar para que Dios instale propósito, ya no para que nos resuelva nuestros problemas, sino que entendamos el propósito de Dios para todas las cosas. ¿Cómo esto que me está pasando va a formar a Cristo en mí? ¿Cómo esto que me está pasando va a glorificar al Padre? Entonces, pero luego empezamos a ver cosas como por ejemplo que ya no es simplemente conocer que Dios sana, no es simplemente conocer diseños o escrituras y tener información, sino que hay un nivel mucho más alto, que es conocerlo a Él como persona, al amor como la persona, la sabiduría como la persona, la vida como una persona, pero una persona que me habita. Entonces ya no vamos a poner nuestra vida e intentarlo ajustar a lo que leemos, sino que esa vida nos da el querer como el hacer. Entonces, Hebreos 8 dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces, yo creo, cosas, por ejemplo, 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Está hablando de algo que es una esencia, amar no es algo que vos puedes aprender, sino que es algo que fluye, porque dice, ustedes tienen información, pero no lo han conocido. O sea, nadie puede saber qué es algo dulce o algo salado hasta que lo pruebe y puede experimentar qué es lo dulce y qué es lo salado. Entonces, experimentar a Cristo realmente es disfrutarlo a Él como nuestro alimento. La teología puede llenar
tu cabeza de conceptos, pero la teología nunca puede llevarte a tocar a Cristo. Entonces, Saulo de Tarso, la mente más brillante de Israel, de repente él sabía todo, él perseguía y él tenía celo por la iglesia. De repente cae en el piso, se encuentra con Jesús resucitado. ¿Cuál es la pregunta que él dice? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué significa? Que el erudito de Israel no sabía quién era. Él desde los 8 años sabía el Pentateuco de memoria y de repente el erudito lo ve y no lo reconoce. Sus expectativas por Jesús eran otras, porque la mente adámica tiene expectativas. La gente pensaba que Jesús iba a reventar a los romanos. La gente pensaba que Jesús iba a ser un musculoso con espada que los iba a liberar y que no iban a pagar más impuestos ellos y que de repente le dice al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Dice, hey, si les vienen a pegar, pongan la otra mejilla, hagan la otra milla, si le vienen a robar, ofrézcanle algo más. Y yo decía, no, pero este no entra en lo que nosotros imaginábamos que él iba a hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mirá, vamos a matarlo. Y lo matan. Hermanos, nosotros, bajo nuestra imaginación de la mente adámica, no saben en cuántas áreas de su vida están matando a Jesús. ¿Saben cuánto Cristo se están perdiendo? ¿Cuánta gente no puede ver a Cristo en su familia? ¿Cuánta gente no puede ver a Cristo en su trabajo? ¿Cuánta gente no puede ver a Cristo en la dificultad? Hermanos, están perdiendo el tesoro que vale la pena perderlo todo. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Los podemos estudiar toda la vida, pero podemos no conocerlo. Entonces, la mente de Cristo quita tus falsas expectativas sobre Él. Porque Dios se dio a conocer a sí mismo, es la imagen del Dios invisible. Pero cuando se le revela Cristo a Pablo, la pregunta cambia. ¿Cuál es la pregunta que le hace? ¿Qué querés que haga? Se le reveló. Se le reveló, dijo, Señor, ya la primera palabra era, estás por encima, estás sentado en el trono, yo estoy escuchando, decime qué querés que haga, no te quiero explicar nada, no te quiero explicar nada, decime qué querés que haga. Tuvo una experiencia vivencial. Entonces, si podemos hablar de la reforma de la mente, es no adquirir conocimiento, sino experimentar la vida de Cristo en nosotros. Ese es nuestro foco, esa es nuestra causa. Estos son los negocios de mi Padre en los cuales me es necesario estar. Jesús dijo a los 12 años, ¿no les dije yo que en los negocios de mi Padre? O sea, esto es un recuerdo. Oh, alma mía, recuerda que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, cuánto conocimiento tengamos de esta vida de Cristo, cuánto de experiencia tenemos de esta vida de Cristo, va a determinar el grado de certeza que tengas en todos los ámbitos de tu vida. Ahora, te quiero decir algo. Entender la ley te puede permitir conocer atributos de la naturaleza de Dios. Pero la cruz y la gracia te permite vivir la naturaleza de Dios. Y ahí arranca una eternidad diferente. Hay un teólogo, Jonathan Edwards, que dijo una oración que para mí es, cuando la leí por primera vez en mi adolescencia, me cambió la vida y es el día de hoy que le agradezco tanto a Dios, ¿no? Por esta gente que escribió y cuando estaba escribiendo eso, Dios estaba pensando en mí. O sea, cuando Dios lo estaba a él inspirando a escribir eso, yo sé que Dios estaba pensando en mí. Y él decía, Padre, sella mis ojos con eternidad para poder verte en esto que me está ocurriendo. Permíteme entender que opero desde tu mente. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Así que, Giovanni Dos Santos, no sé si sos de México, no sos de Brasil, pero tenés un nombre ahí medio de jugador de fútbol. Eh, un capo, sabemos que están sus suegros acá. Eh, Sí, sí. el mejor Giovanni, ¿eh? El No, mejor, eso, siempre eso. habla bien de su familia, siempre habla bien de sus suegros. No, no, la verdad es que yo
Estoy con un montón de preguntas aquí en el chat Ok. y obviamente por cuestión de tiempo no vamos a poder llevarlas todas, así que si en alguna pregunta no le ponemos lectura, no se vaya a enojar, tolérenos por La ahí mente a de la Cristo no, próxima, ¿ah? la mente de No se Cristo ofende, no se la mente ofende, de Cristo Gibro. no se ofende, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Ajá, sí, claro. Mira, hay algunas cositas, la verdad es que a mí me quedó mucho y me gustó mucho cuando recién hablabas de que en Cristo no cabe el concepto restaurar, ¿no? Mm, Y porque bueno, de repente vamos en un bonito carro que es nuestro, lo chocamos, tenemos una colisión, vamos, el mecánico, el ensamblador de pintura lo renueva, no, lo restaura porque va alineando la pieza, pero no la hace nueva, ¿no? Al final Cristo nos hace nuevos, no nos viene a repellar nuestras emociones, no nos viene a tratar de reparar los asuntos, sino que nos dio una nueva vida, ¿verdad? Entonces, gracias por eso. Y derivado de eso, hay algunos comentarios, pero me gustó uno, que es el primerito y está muy bonito y quisiera leerlo, que es ok. de Yeshua, que dice, hola Qué Seba. nombre, ¿eh? Qué nombre que Ajá, tiene. sí, no, no, Sí, está no, bárbaro. Sí, de lo alto tembleé un vino ese poquito. comentario, Sí, sí, claro. no, Ok. eso está tremendo. Pero dice Yeshua, dice, hola Seba, que está desde Colombia y que le gusta mucho la banda de Fila 9, que ha escuchado Ah, mucho tus prédicas y también las de tu papá, que le gustan mucho las prédicas y que siempre escucha que debemos de morir y para ellos es algo nuevo, dice de venir de muchos años del Evangelio y que mm, empezó a mostrar las prédicas y había personas que se quedaron locos porque sabemos que solo lo podríamos entender con la mente de Cristo y ha sido un proceso que siempre me preguntan, que hablan mucho de morir, pero no desde un cambio humano ni desde una mejora de conducta, sino de que sea una obra de Dios. Entonces, ¿cómo reconocerlo? Dice él, porque no saben cómo morir, ¿no? mm. Si pudiera responderlo sería un placer. Ok. Bueno, morir es obedecer, básicamente. Es entender que ya no soy yo, sino que es Cristo en mí. Hay un proceso del alma en el cual lo que para el espíritu es un suceso eterno, para el alma es un proceso. Entonces, nosotros entramos en un proceso en el cual es como el gimnasio, ¿no? Es como, yo no soy un tipo de gimnasio, básicamente, ¿no? Yo he intentado permanecer en el gimnasio, pero no lo he logrado. Pero nadie puede decir, vos sí, mira acá, Andrés levantó la mano, sé que debe tirar varias mancuernas. Bueno, Elías Firman es un tipo de gimnasio. Eh, nosotros podemos empezar a entender que a veces la gente dice, bueno, pero yo ya tomé la decisión, pero mi vida sigue igual. ¿Por qué mi vida sigue igual si yo ya tomé la decisión? Bueno, entonces de repente uno empieza a entender que morir es obedecer. Es realmente recordarle al alma todo el tiempo, el cual yo ya no vivo, sino que Él vive, que yo ya no tengo el control, sino que Él tiene el control, porque la sabiduría de lo alto no se mide por lógica, sino que se mide por fruto que produce. Mira, y Entonces, te sí, podría incluir de una vez una pregunta derivado de esto, porque sí, hay otra que dice Dani, ok, que, que va muy ligada a esta, para atacar las dos de una vez. Entonces, ok. el proceso de despojo, ¿cómo es en la práctica? O sea, Mm, ¿se empieza con acciones? ok, bueno, eh, de repente nosotros podemos, quiero hacer las dos divisiones, ¿no? La mente natural no puede percibir esto. Esto es locura. O sea, quiere que les digas lo que tiene que hacer, básicamente. Quieren que le digas, bueno, decime los 5 pasos para llegar al cielo y realmente ser, bueno, entonces vos podés vender el libro y decir, bueno, te voy a dar los 7 pasos para morir tranquilo, ¿no? Pero realmente yo no lo puedo hacer, porque para llegar a Dios hay un solo paso, que es Cristo. Dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y Jesús dijo, pero el que me quiere seguir no puede seguirme si no toma su cruz. Entonces uno empieza a entender que no tiene que morir a cosas, tiene que morir a uno. Porque la cruz no es morir, bueno, mi cruz es el cigarrillo,
Ok, mi cruz es la pornografía. No, nosotros somos en esencia pecado. Nosotros somos en esencia enemistad con Dios. Entonces, de repente, nuestros apetitos, nuestras agendas, nuestros deseos. Miren, justo el otro día hablábamos con unos matrimonios y hablábamos de la causa, ¿no? Y hablábamos de qué importancia que tiene casarse con la persona correcta, ¿no? Y decíamos, qué loco lo que es eh, casarte con una persona que ama lo mismo que vos amás, ¿no? Que ha decidido tomar la cruz. Porque de repente cuando vos tenés que dedicarle tiempo a la obra, no es un problema, es propósito, no es un motivo de discusión. Cuando vos tenés que de repente ofrendar dinero, no es que le estás quitando dinero para irte a un lugar a comer, sino que estás aportando al propósito. Entonces, cuando uno empieza a entender que la mente natural no puede percibir, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Son filtros heredados por Adán, se ofende, busca validación, busca la conveniencia de todas las cosas. Nos lleva a decisiones que parecen buenas, pero en realidad están desconectadas totalmente del carácter de Cristo. Ahora nosotros no estamos destinados a quedarnos en la mente natural, porque la mente espiritual no es una mente religiosa, no es una mente moral, sino que es una mente redimida, sensible al espíritu y entrenada para entender lo eterno en medio de lo cotidiano. Entonces, ya de repente el que toma su cruz no pregunta más qué me conviene hacer, sino que está diciendo qué es lo que glorifica al Padre. De repente el que toma su cruz empieza, la mente natural te va a decir todo el tiempo, toma buenas decisiones, pero su enfoque siempre va a ser su conveniencia para como persona. Pero de repente el que toma su cruz dice, ¿qué es lo que glorifica al Padre? Cristo es lo que glorifica al Padre. Entonces, lo que te conviene humanamente no siempre va a ser lo que glorifica al Padre. Entonces, la mente espiritual, el que toma su cruz, primero pregunta qué glorifica al Padre en esta decisión, busca la paz de Dios y no solamente la aprobación humana. El que toma su cruz o tomar su cruz empieza a entender que esto no es ser místico, que esto no solamente, la cruz no solamente ocurre en las oraciones, los cultos o en los libros, es como de retomar tu cruz ocurre en tus desacuerdos. Tomar tu cruz ocurre también en cómo manejas tus ofensas, en cómo manejas tus finanzas, en cómo manejas tu salud. Tomar tu cruz empieza a llevarte a entender que no limitas tus emociones, no limitas tus razonamientos, porque aunque tomes tu cruz, te vas a enojar, te va a agarrar ira, te va a agarrar envidia. El tema es cómo te parás enfrente a lo que te pasa. Entonces, cuando uno empieza a pararse, dice, ¿cómo hacemos esta gestión? Por ejemplo, ¿no? Esto es lo que, y perdón que me extienda, Gio, con la respuesta, porque No, está súper bien, amigo. la iglesia lo viene debatiendo hace 2000 años, básicamente, eh, pero el proceso de transformación de los hijos de Dios inicia en el interior, no solamente en cambiar de hábitos, sino que comienza en lo más íntimo de nuestro ser y se consolida en nuestra mente. Somos transformados por medio de vuestro entendimiento. Es la metamorfosis, es esta palabra que es la misma palabra que se usa en la transfiguración de Jesús, que empezamos a cambiar de forma. Es un cambio de adentro hacia afuera, porque la palabra empieza a reestructurar tu forma de pensar. Entonces, la palabra, al cual es Cristo, es algo dice las Escrituras, que es una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo y que separa. ¿Pero qué separa? Lo que es Cristo y lo que no es Cristo. Por eso a mí me encanta que en el Génesis dice que la palabra de Dios, cuando Dios habla, que es esta expresión de Cristo, separó los cielos de la tierra, separó, hizo el día y la noche, fue separando, porque la palabra separa. Ahora nosotros, la cruz, que es Cristo dado a nosotros, la muerte del yo para que Él viva en mí, de repente separa lo que no es Cristo y lo que es Cristo. Entonces,
Podemos saber de Biblia, pero si no tomamos nuestra cruz, no la vamos a usar para edificar, sino que la vamos a usar para condenar a los demás, o para tener razón, o para alcanzar moralidad. Entonces, eh, después nosotros podríamos, ¿cómo podríamos llevarlo a esto como unos ciertos pasos? Eh, yo creo que la mente de Cristo tiene las señales de las mentes gobernadas por el Espíritu, es que tienen la capacidad de no reaccionar bajo una emoción. Que la mente gobernada no responde desde la herida, sino que no responde por debilidad, sino que responde por convicción, responde por el consumado. A veces las pausas que nos podemos llegar a tomar es para que Dios hable y pueda entender el discernimiento del poder que tiene el discernimiento, ¿no? Entonces, eh, a veces uno pausar significa una dependencia del Padre, eso es cruz, dependencia del Padre, es declaración de la dependencia. Luego, la cruz te hace entender y cómo entramos en este entendimiento, es entender a Cristo como nuestra sabiduría. Porque esto no va a nacer de tu intelecto, ni siquiera de una experiencia humana, sino una experiencia de lo alto, en una comunión íntima, como el Padre conoce al Hijo, ahora el Padre nos conoce a nosotros. Porque hemos sido introducidos en esa comunión, hemos sido introducidos en esa relación. Eh, Podemos analizar bajo la cruz y la luz de la cruz qué es lo que te motiva en tu mente. Podés tener decisiones correctas con motivaciones incorrectas y eso va a producir un fruto de muerte. Todo lo que atraviesa la cruz va a dar un fruto de vida. Entonces, Y mira, yo sí. te quería, por ejemplo, habían varias preguntas que venían en ese sentido, como ¿cómo accedo a la mente de Cristo? Yo sé que pues yo he escuchado muchas veces este tipo de preguntas. Yo creo que hay una medida de iluminación que el Señor ha exportado hoy. Ahora, yo quiero preguntarte algo, porque Mm. en la carta de los Hebreos 9:10 específicamente, el autor de la carta de los Hebreos le viene hablando a los hebreos de que ellos habían retomado, no habían olvidado ciertas conductas religiosas que ya no operaban en esta verdad presente. Y él dice esto, por ejemplo, en el 9:10 dice, venía hablando sobre los temas y los conceptos religiosos que se venían practicando, ya que consiste solo en viandas y bebidas y diversas soluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, la pregunta o lo que quisiera charlar contigo es que desde la perspectiva del nuevo pacto, ¿crees que durante el tiempo, las generaciones y las épocas, siempre es necesario que se levante una generación que reforme el entendimiento del Evangelio desde la perspectiva del nuevo pacto? ¿Y qué tan importante es que nosotros como generación, los que estamos aquí, los 188 que están aquí, podamos trasladar a los que vienen en edades inferiores este entendimiento para que dejemos de reformar cada 50 años el Evangelio, que perdamos el hilo, que cada 100 años, porque lo que hablamos, lo hermoso que estás predicando hoy, hace 100 años seguramente había alguien, seguramente había una generación que lo vio, pero ¿en qué momento dejamos y necesitamos una reforma nueva de entendimiento? Siempre que esto ocurre, es lo mismo que le ocurre a la iglesia primitiva o a la iglesia que recibió a Jesús en sus días en la tierra. Es una iglesia llena de expectativas humanas. A veces nosotros estamos tan llenos de expectativas humanas y a veces abriendo mi corazón, ¿no? Yo no sé si te quiero dar una respuesta académica, sino que realmente te quiero dar algo que entiendo que el espíritu me estuvo marcando. A veces uno se acostumbra a lo cotidiano o hace cotidiano lo eterno, ¿no? Eh, y a mí me ha pasado de, de subirme a un avión y, y elegir qué voy a predicar, ¿no?
y no la sensibilidad de lo que el Espíritu le está hablando al lugar. De repente es un lugar más o es un día menos para volver a tu casa. De repente, cuando una persona te rechaza o tu familia te rechaza, ya hay familias, ¿saben qué? Hay familias que no oran en sus casas, ni siquiera te digo un devocional diario, no sé, pero digo, por la comida, por agradecimiento. Y Dios ya sabe. Hay gente que no recurre al cuerpo por una limpieza de la mente, porque estamos acostumbrados a decir, Dios ya sabes todo, perdóname, esto, lo otro. Entonces uno empieza a bajar el estándar. Entonces uno de repente empieza a creer que, como dice, ¿acaso porque abunde la gracia nosotros vamos a pecar? Decía Pablo. De repente nosotros vamos a descuidarnos, vamos a bajar el estándar porque la gracia abunda. Y la iglesia se llena de expectativas. A mí yo estos últimos años de mi vida decidí no viajar a un lugar simplemente a predicar o a tocar, sino que es donde entiendo que el Señor quiere dejar un fundamento y los hermanos quieren un fundamento. Porque de repente te pueden llamar por vender ciertas entradas, porque la iglesia debe recuperar cierto dinero, porque la iglesia no puede no hacer un evento porque si no se queda atrás, porque debemos tener una administración y de repente los me gustas o la cantidad de cultos que tenemos o la cantidad de famosos que se congregan con nosotros son mucho más importantes, las nuevas pantallas es más importante que la luz del Evangelio. De repente la voz que nosotros podemos tener en las redes sociales es mucho más importante que la voz del Hijo que nos está hablando. A mí me preocupa ir a iglesias donde la gente se festeja más que la multimedia funcionó, más que la palabra que fue impartida. ¿Me entendés? O sea, nosotros estamos, bueno, hoy salió todo bien. ¿Pero qué salió todo bien? Y lo técnico, y los músicos no se confundieron, no desafinaron, de repente nadie estacionó en un garaje, así que no nos tuvimos que pelear con los vecinos, de repente, pero ¿hace cuánto que no pasa que yo salí y festejaba con hermano en la palabra? Acá hay muchas familias representadas. ¿Hace cuánto no salen de las congregaciones, de los encuentros, de las casas e iglesias o de un encuentro de comida y dicen, lo que Dios habló, esto hay que cambiar en casa? A partir de lo que Dios habló, ¿qué tenemos que movernos? ¿Qué tenemos que matar? ¿Qué luz que estábamos perdiendo? Yo algo que estoy viendo es que cuando Jesús resucitó, movió la piedra, no para salir, sino para que nosotros entremos y veamos que está vacía y tengamos convicción de esto. Dios corrió el velo en todo sentido, desde esa piedra hasta el día de hoy. Pero la iglesia prefiere tejer los velos, prefiere poner su lógica. Viste, a mí el concepto de 1 Corintios 3:18 me ayuda mucho para esto, que dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la imagen como el Espíritu del Señor. Y es esto, es entender, sacar los filtros humanos que tenemos. Por eso es tan importante, Gio, entender la mente renovada. Que la mente renovada nos quita de nuestras experiencias, mueve nuestros dolores. A veces tardamos más en contar lo que el diablo nos hizo a nosotros que lo que Dios hizo en nuestra vida. Yo tengo un programa en el cual participo, se llama De repente lo vi, está en YouTube, y muchas veces viene la gente a contar testimonios y literalmente a veces contabilizamos que el testimonio de cómo se drogaban, estaban con mujeres y todo dura 40 minutos y de repente dicen, bueno, y conocí a Jesús y dejé todo y acá estoy, ¿entendés? Y de repente nosotros le damos mucho más entidad al velo, al filtro, a la expectativa. Entonces, nosotros necesitamos entender que el acontecimiento
es el día en cual yo nací de nuevo, el que entendí la cruz, el que abracé la cruz. Pero después todos los días tenemos un proceso, que es que cada día el Señor me va revelando algo, me convierte. ¿Viste? Juan el Bautista, estando en Patmos, se da vuelta, se convirtió, se dio vuelta, cambió de forma, cambió de mirada. Esa es la cruz, esa es la gloria del nuevo pacto. Que Cristo, el Padre, permitió que la mirada fuera redireccionada al Hijo. De repente el Padre ve que las obras fueron todas puestas y redireccionadas a las obras del Hijo. Entonces de repente volteamos hacia lo que Él nos muestra. Volteamos hacia lo que Él quiso revelarnos. Ahora, nosotros podemos convertirnos al cristianismo, pero no a Cristo. Por eso no experimentamos el cambio de naturaleza ni el cambio de mente. Entonces, quitar los velos es quitar todo lo que está frente de mí. Este es nuestro trabajo. Esto toma nuestra cruz. Todo lo que no me permite ver lo que Dios muestra, los prejuicios de mi mente, que no me dejan ver los contextos de mi infancia, de mi familia. Filtramos todo a través de los velos. Lo que te toca a vos es quitar el velo. Jesús lo movió, lo quitó, pero nosotros lo cosemos. Ahora hay que descoser los velos que fuimos cosiendo durante todo este tiempo y que nos limitaron a nuestra forma de ver. ¿Para qué? Para mirar a cara descubierta, para ver, ¿viste? Para poder mirar con una disposición de voluntad, observar con detenimiento, mirar el objeto de nuestra atracción, de nuestro amor y ver con admiración, porque cuando uno admira se mueve, cuando uno admira abraza, cuando uno admira cambia, es transformado, porque cuando vemos al admirable como al único digno de mirar, lo que admiramos en nuestra vida nos transformamos. Van a ver que todos los adolescentes se visten como el influencer del momento, porque es lo que admiran, entonces se transforman, se visten, hablan como ellos. Ahora nosotros vemos al único admirable, pero a cara descubierta. Entonces, pues, para ser transformados a la vida de la imagen de Dios invisible, y este es nuestro gran proceso. Pero ahora este proceso de la cruz, es decir, lo que me está ocurriendo no lo puedo vivir a través de mi realidad, sino que lo tengo que vivir a través de su realidad. Creo que eso es lo que nosotros podríamos, Gio, tratar, ¿no?